tú siendo esclavo, ¿no puedes humillarte como lo hace tu Señor? ¿Quién te crees? ¿Te crees superior a Jesús? Yo no puedo. Lavar pies es como que es muy degradante para mí. ¿Tú que eres esclavo? ¿Es muy degradante para ti? Cuando el soberano Dios del universo lo ha hecho. Debe ser un gran motivo para nosotros. Es un argumento del mayor a menor que la Biblia utiliza muchísimas veces, ¿no? Romanos 8:38 es mi argumento de mayor a menor favorito. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él ha crucificado a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿crees que le va a costar darte algo pequeño? O sea, te ha dado lo máximo. Todo lo demás es fácil en comparación, ¿no? Si te conviene. Bueno, si Cristo, el soberano del universo, nos ha servido así, entonces, siguiente punto, versículo 14, ¿qué es lo que debemos de hacer? Obviamente, servir. Versículo 14. ¿Qué hacemos? Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Como he dicho, en el primer siglo, lavar los pies era un acto muy común, muy necesario. Los que andaban en sandalias, en calles, con mucho polvo todo el día. De hecho, 1 Timoteo 5:10 dice que una viuda ni siquiera debe estar en la lista de recibir alimento a menos de que sea conocida como alguien que lava los pies de los santos. Es algo tan enfatizado en la Escritura que, de hecho, incluso algunas sectas, algunas personas, crean otro sacramento, otra ordenanza de este capítulo, diciendo de que hay pues el bautismo, y luego la cena del Señor, y luego lavar los pies. Y que llegamos a servicio y todos nos quitamos los zapatos y lavamos los pies. Y suena lindo y todo. No lo veo en el contexto porque no creo que el punto de este texto sea agregar más ritos, más leyes, ¿no? No es la idea. Y sabemos eso por el contexto del pasaje. El contexto del pasaje no tiene con ritos y con ordenanzas, el contexto del pasaje tiene que ver con el amor, la expresión del amor de Cristo hacia los suyos y la necesidad de que nosotros también nos amemos los unos a los otros. De hecho, el clímax, la cima del argumento de Juan, en Juan 13, se encuentra en el versículo 34, que es el final de esta sección, en donde Jesucristo les da el nuevo mandamiento. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Dices, ¿por qué nuevo? O sea, siempre ha habido el mandato de amar los unos a los otros. Es nuevo por la forma, por la intensidad. ¿Por qué? Porque no es amar como cualquier amor. ¿Cómo es que debemos amar los unos a los otros? Versículo 34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es nuevo. Que venga el Hijo de Dios a la tierra a mostrarnos realmente cómo amar, de humillarse, lavar pies, de dar su vida, de morir por los suyos y que luego nos llame a amar así. Eso es lo que es nuevo, es imposible, de hecho, si Dios no haya derramado su amor en nosotros. O sea, ¿quiénes somos nosotros para amar? O sea, sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La única razón que nosotros podemos amar como Jesucristo es porque Jesucristo nos implanta su amor en nosotros. Él derrama su amor en nosotros. Otro pasaje en 1 Juan 4. Estoy citando mucho 1 Juan porque, obvio, 1 Juan en muchas maneras nos relata las lecciones que Juan aprendió
de Jesucristo en el Evangelio, o sea, relatado en el Evangelio de Juan. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente, 1 de Juan 4, 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. ¿Alguien hoy en día puede ver a Jesucristo acá en la tierra? ¿Alguien puede ver a Dios acá en la tierra? Bueno, Juan dice, no, nadie ha visto jamás a Dios, pero cuando alguien ve la forma en que nosotros nos amamos los unos a otros, ¿qué es lo que van a estar viendo? A Dios. Van a estar viendo el amor de Dios que Él ha derramado en nosotros, ¿no? Entonces, si el punto no tiene que ver con ritos de lavar pies, tiene que ver con el amor. Entonces la pregunta es, bueno, en nuestra cultura que no es tan necesario, no es tan común, no hay tanta necesidad de lavar pies, pero ¿cómo podemos aplicar el mismo principio de amarnos de manera abnegada, de amar humildemente a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer para que el mundo vea el amor de Cristo en la manera en que yo sirvo y amo a mis hermanos? Bueno, es tratar de hacer lo que hizo Jesucristo, de servir de manera abnegada a mis hermanos, de servir humildemente. Y de servir no de manera teorética, sino de manera práctica, ¿no? Tenemos que trabajar. Y es interesante cómo Juan describe con tanto detalle el hecho de que Jesucristo primero quita su manto y sirve. Y creo que hay una lección ahí. Si Cristo tuvo que quitar su vestido, yo igual, ¿no? Tengo que quitarme el saco y esforzarme. A veces incluso ves una persona que llega para, entre comillas, servir, y pues obvio, no va a servir. Ni siquiera está vestido para servir, está vestido para ser servido. Es obvio. No debemos ser así. Y lo digo vestido de corbata y de saco, porque obvio también hay diferentes maneras en que nos servimos. Algunos de ustedes me sirven en la oración, nos sirven en la oración. Hay otros que sirven en la enseñanza, hay otros que sirven en la cocina, cuando alguien se muda de un departamento a otro. Hay muchas maneras en que nos servimos. La pregunta es si lo estamos haciendo o no, ¿no? Y acá es donde quiero enfatizar lo que mencioné en la introducción. Acá en Grace Community Church, yo creo que conocemos bien la sana doctrina. Y amén, es la base de todo, ¿no? Sin la verdad no somos iglesia. Sin la sana doctrina, de nada servimos. Pero el amor a otros no se presenta en la Biblia como menos importante que la sana doctrina. Se presenta a la par, se presenta como el fruto de la sana doctrina, ¿no? Santiago 1 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Son las dos cosas. Claro, buscar crecer en el conocimiento de Dios, de la sana doctrina, pero simultáneamente con el mismo esmero, con el mismo esfuerzo, servir y amarnos. O sea, vestirnos de la sana doctrina que hemos aprendido. Debemos adornarnos de la sana doctrina. Porque agrega Jesucristo en el versículo 15, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo nos ha dado un ejemplo que debemos de imitar, un ejemplo que debemos de seguir. Me recuerdo un pasaje muy famoso que encontramos en 1 de Pedro, si quieren buscarlo, en 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro 2, 21. Es una palabra diferente en griego, ejemplo, pero es el mismo punto. 1 de Pedro 2, 21 dice: para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Bueno,
O sea, esto se refiere al sufrir por la verdad, sufrir por la justicia. Para esto fuisteis llamados. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y la idea ahí es de que Jesucristo no solamente vino a esta tierra para morir por nosotros. Esto, clarísimo, muy importante, obviamente, para salvarnos. Pero también vino, se hizo hombre para vivir por nosotros, ¿no? Y darnos un ejemplo de seguir. Llegar a ser un sumo sacerdote que pueda compadecerse con nuestras debilidades, como dice Hebreos 2. ¿No? Entonces nos ha dado ejemplo. Y nosotros como sus seguidores, como los que estamos siguiendo a nuestro maestro, nuestro rabí, básicamente tenemos que sentarnos bajo el capítulo 13 de Juan y decir, ok, ¿cómo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué pisadas tomó? Y tratar de tomar los mismos pasos. De hecho, la palabra griega en Pedro 2:21 de ejemplo, literalmente habla de escribir debajo de alguien. De que los niños cuando aprendieron a escribir, como nosotros lo hacemos también, no sé en todos los países, pero por lo menos acá, nos da un papel y por encima del papel, o sea, las letras están ahí. Incluso tiene la A y tiene sus flechitas indicándonos dónde empezar y dónde terminar y cómo escribirlo. El niño simplemente ve el ejemplo, luego va abajo y trata de hacer exactamente lo que dice el ejemplo, o sea, imitarlo exactamente. Y Dios nos ha llamado a esto. Cristo vino para darnos ese ejemplo. Y nosotros como niños debemos simplemente, ok, eso es mi vida, eso es la vida de Jesucristo. ¿Cómo lo imito? ¿Cómo hago lo mismo? El chiste es de que si seguimos el ejemplo de Jesucristo, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Dónde termina el ejemplo de Jesucristo? En la cruz. O sea, ¿dónde termina? ¿Dónde se acaba el ejemplo humano de Jesucristo? En la cruz. Nosotros que acá hoy en día muchos cristianos hablan de que la vida cristiana es de riquezas y de fama y de muchas tonterías que Satanás promete en este mundo. Y lo que Jesucristo nos promete es, toma tu cruz y sígueme. Porque allí termina. Y ese es el punto de que si amamos como Jesucristo ama, es lo que tenemos que hacer. Es dar nuestras vidas. Otra vez regresando a 1 de Juan, ya lo leímos, pero 1 de Juan 3, para enfatizar que es el mismo mensaje. 1 de Juan 3, versículo 16. 1 Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Él murió. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la lección, Juan? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos amar como Cristo nos ha amado. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Hablamos mucho de Pablo y su doctrina. Y las verdades que nos enseña, pero ¿cómo vivió? Todo lo soporto por el amor de los escogidos. Vemos cómo él fue abusado, fue agotado en todo. Sufrió mucho, se dio a sí mismo para amar a la iglesia. Tenemos que imitar eso, de amar de manera abnegada. De servir a los demás, no como superiores, pero como coesclavos, ¿sí? Para así mostrar el amor de Cristo. Bueno, último punto, última pregunta. ¿Quiénes somos? Versículos 16 al 20. Y de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El punto que hemos estado viendo. Somos esclavos que lamentablemente nos portamos como amos. Pero no lo somos. Y tenemos que reconocer que somos esclavos.
¿Sí? Creemos que somos amos, creemos que merecemos ser servidos. Pero si Jesucristo, quien es el amo, ni siquiera pensó así, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para tener otra mente, para pensar que soy superior. No, imposible. Versículo 17, si sabéis estas cosas, si entiendes que eres esclavo, si entiendes que tu único deber es servir a los demás y no a ti mismo, bienaventurados seréis si las hiciereis. Interesante, ¿no? Bienaventurado es básicamente, tener gozo de ser feliz. El mundo está buscando felicidad por todas las partes, nunca la encuentra. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad se encuentra acá en el servicio a otros. ¿Sabes cómo encontrar la felicidad? La Biblia nos enseña. Puedo pensar en dos conceptos que se repiten muchas veces en la Escritura. El primer paso es ser salvo. Bienaventurado en las bienaventuranzas. Mateo 5. Bienaventurado el pobre de espíritu. Bienaventurado el que reconoce su bancarrota espiritual, que entiende que no tiene nada que ofrecer a Dios y clama y pide perdón y Dios le perdona. Esa persona, bienaventurado. David dice en el Salmo 32, cuán bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. No hay mayor felicidad en este mundo que saber que todo mi pecado, todas mis transgresiones borradas en la cruz. Ahí se encuentra felicidad. Pero no se queda ahí, porque luego muchos versículos que también dicen. Pablo, citando ese pasaje en Hechos 20:35, más bienaventurado el que da que el que recibe. La bienaventuranza, la felicidad se encuentra cuando nos servimos los unos a los otros. La felicidad, la bienaventuranza se encuentra no solamente cuando escuchamos que somos siervos. Dice, bienaventurados seréis si las hiciereis, cuando no son oidores sino hacedores. La pregunta de esta última sección es, ¿profesas o practicas? No es crees o profesas, es o profesas ser cristiano o practicas el cristianismo. Son las únicas dos opciones. Dices, bueno, uno sabe pero no hace, imposible. Imposible. O es que no tengo gozo en mi vida cristiana, es porque no la practicas. Solamente la profesa. Ahora, obviamente también, si solamente haces cosas, si solamente haces ritos y obras como un católico romano, eso es un falso legalismo, un vano legalismo que tampoco te salva. Necesitamos hacer las dos cosas. Conocer a Dios, conocer la sana doctrina y practicarla. Pero acá Jesucristo está exhortándonos a no solamente saber cosas, sino de practicarlas. Allí se encuentra la felicidad verdadera cuando sabemos que somos esclavos y luego nos portamos como esclavos, cuando servimos. Y suena al revés. En el mundo la idea es de que, bueno, el rey ha de ser feliz porque todo el mundo le está sirviendo. Pero no es así. Porque Dios ha invertido la sabiduría de este mundo para avergonzar a los sabios y a los poderosos del mundo. Y ha dado la verdadera felicidad solamente a los pobres y necios como tú y yo. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1. ¿No? Que somos los necios, los viles del mundo. ¿Para qué? Para que nos gloriemos en Dios que ha hecho todo, que nos ha salvado. Pero tal vez estás acá y dices, no sé, no encuentro mi felicidad en el servicio, me cuesta mucho el amar a los demás. El texto presenta otra realidad que vemos a lo largo de la Escritura, que es la horrible realidad de los falsos. Entonces, para realmente contestar la pregunta ¿quiénes somos?,
necesitamos ver a Judas también en los versículos 18 y 19. Que Jesucristo dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Cristo cita el Salmo 41, versículo 9, donde David profetiza acerca del Mesías, de que el Mesías iba a ser traicionado por un amigo, uno cercano, uno que estaba a su lado, que levanta su pie para patearlo, para lastimarlo. Levantó su calcañar en contra de él. Y podría ser muy sorprendente, obviamente los discípulos estaban muy en shock de esto, no lo podrían creer. Pero Cristo no fue sorprendido, Él dice que lo supo de antemano. Dice, porque yo sé a quienes he elegido. Interesante declaración. Uno pregunta, oye, pero ¿no fue Jesús que eligió a los 12 discípulos? Cuando vemos en los evangelios, ¿no fue Jesús en Lucas 6, 12, que nombra a Pedro y Juan y todos los 12? Sí, pero Él de antemano supo que uno de ellos fue seleccionado solamente era para traicionarlo. Que le seleccionó como apóstol para cumplir la Escritura. Entonces, humanamente hablando, Jesucristo lo seleccionó, o sea, seleccionó a Judas, pero no lo había elegido. Dices, ¿en qué sentido entonces elegido? Bueno, es de que Jesucristo no solamente es humano, Jesucristo también es Dios. Y Judas no fue elegido antes de la fundación del mundo para salvación. Jesucristo dice que yo sé que no es uno de los míos, pero la razón que le seleccioné y te lo estoy profetizando ahora es para que se den cuenta de que yo fui el que escogí a los míos antes de la fundación del mundo porque yo soy. Y es exactamente lo que dice en el versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, ¿para qué? Para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy. Para que creáis que yo soy. Tal vez yo soy el Mesías, pero creo que más bien es para que creáis que yo soy el que soy, Jehová. El que puede hacer algo en la eternidad pasada y luego cumplirla hoy. Hay casos en la Biblia donde Jesucristo dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, en donde se debate si el yo soy se refiere a Éxodo 3 o no. Pero hay otros pasajes obvios. En Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo dice, yo soy en el huerto de Getsemaní y todos los soldados caen. Hay obvias referencias en que Jesucristo dice, yo soy, cuando se refiere a Jehová. Y creo que eso es uno de ellos. Te lo estoy diciendo ahora para que entiendan que yo soy. Y luego termina, de cierto, versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces, en este punto de contrapunto, contraste entre los verdaderos discípulos que sirven y aman, y Judas, el que de manera egoísta y orgullosa no quiere seguir a Jesucristo. Jesús dice en el versículo 20, ustedes mis discípulos, los verdaderos discípulos, me representan a mí. Judas representa a Satanás acá en la tierra, pero ustedes me representan a mí. Y donde quiera que ustedes vayan y sirven y aman, las personas que les reciben a ustedes me estarán recibiendo a mí y por ende a mi Padre. ¡Qué bendición! Saber de que si nosotros realmente amamos y servimos a los demás, de que la gente nos va a recibir como recibiendo al Padre mismo. Entonces, la pregunta de esta última sección es, ¿cuál de las dos más te pertenece?
el discípulo elegido desde antes de la fundación del mundo para la salvación, que evidencia esa elección por medio de su servicio y amor hacia la iglesia? ¿O fuiste seleccionado para la condenación como Judas, que sigue a Jesucristo solamente por motivos egoístas, para ver qué es lo que puede agarrar, qué provecho puede sacar de Jesús? En este momento en los evangelios es un poco difícil distinguir entre los dos, pero el punto es de que todo se revela a la hora de servir. Todo se revela a la hora de ver si uno quiere amar o no a los demás. Cristo dice que la forma en que el mundo nos va a reconocer es por medio de ¿qué? Por medio de nuestro amor. Así que vamos a terminar con eso en mente, esa conclusión, de que obviamente la salvación es de Dios. Quiero aclarar esto. No es de que Dios nos salva en la justificación y ahora nosotros tenemos que preservarnos en amor y ganar el resto de la salvación. No, perezca la idea. La salvación es de Dios de principio a fin. Pero la pregunta del Nuevo Testamento, en particular Juan 13, es: ¿cómo sabes si fuiste escogido antes de la fundación del mundo para salvación, como lo fue Pedro y Juan y Jacobo y los 11? ¿O si fuiste seleccionado para glorificar a Dios con tu condenación? Y la forma de saberlo es ver si el amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón y si realmente sirves de manera abnegada a los demás, como Jesucristo lo hizo y como nos llama a hacer. Bienaventurado si sabes esto, y ya lo sabes, bienaventurado si lo haces.